La cámara de clasificación zumbaba con esa frecuencia particular que hacía doler los tentáculos del instructor Zarok. 347 estudiantes estaban de pie en filas ordenadas, con sus diversos apéndices, extremidades y órganos sensoriales apuntando hacia la esfera de evaluación. Este era el momento, el instante que determinaría toda su trayectoria académica en el Instituto de Combate Galáctico. Zarok llevaba haciendo esto 23 ciclos, y por lo general podía predecir las clasificaciones en los primeros 10 minutos. Los estudiantes gorkanos siempre obtenían puntuaciones altas en fuerza bruta. Los cristalios sobresalían en análisis táctico. Los flexianos dominaban las pruebas de adaptabilidad. Todo era muy predecible, muy ordenado, muy aburrido. Entonces estaba la humana. Se encontraba cerca del fondo, quinta fila a la izquierda, vistiendo el traje de entrenamiento estándar que, de alguna manera, le quedaba extrañamente ajustado a su estructura. Su nombre era Elena Vega, según la lista, y era la única humana en toda la clase entrante. Zarok había escuchado rumores sobre humanos uniéndose al instituto, pero los había descartado como errores administrativos. Seguramente el Consejo no aceptaría realmente a una especie de un planeta clase 3, un mundo que ni siquiera había logrado el viaje a la velocidad de la luz por su cuenta. Pero aquí estaba ella, respirando oxígeno como una especie de primitiva, su piel de un tono moreno poco notable, su cabello recogido en lo que su tableta de datos llamaba una ancoleta. ¡Qué absolutamente mundano! Atención, reclutas, Zarok proyectó su voz a través de la cámara, dejando que su autoridad se filtrara en cada sílaba. La esfera de evaluación medirá ahora sus capacidades base, fuerza, velocidad, reflejos, pensamiento táctico, manipulación de energía y potencial de combate. No intenten engañar a la esfera. Sabe cuándo se contienen y sabe cuándo exageran. Su clasificación determinará su colocación en clase, su régimen de entrenamiento, y en última instancia, sus perspectivas de carrera en la defensa galáctica. Los estudiantes se movieron nerviosamente. Bien. El miedo los mantenía alerta. La evaluación comenzó con los gorkanos, como exigía la tradición. La especie más grande siempre iba primero, un remanente de los antiguos códigos guerreros. Criaturas masivas de músculo y quitina, se acercaron a la esfera uno por uno, colocando sus manipuladores principales contra la superficie brillante. Los números parpadearon en la pantalla de Zarok. Clasificaciones sólidas, mayormente en los cuartiles superiores, exactamente como se esperaba. Los cristalios fueron los siguientes, sus cuerpos cristalinos refractando la luz mientras interactuaban con la esfera a través del pensamiento puro. Puntuaciones tácticas impresionantes, marcas físicas decentes, estándar. Pasaron las horas. El sol fuera de la cúpula transparente del instituto se movió a través del cielo púrpura de Sandar Prime. Los estudiantes fueron clasificados, ordenados y asignados. Algunos celebraron en silencio. Otros bajaron la cabeza decepcionados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, fue el turno de la humana. Elena Vega caminó hacia adelante con un paso que la base de datos cultural de Zarok etiquetó como seguro, aunque él sospechaba que en realidad era ignorancia de lo mal que se desempeñaría. Colocó ambas manos en la esfera y el dispositivo comenzó su análisis. Los números llegaron lentamente al principio. Fuerza, por debajo del promedio. No solo por debajo del promedio de la clase, sino por debajo del umbral mínimo recomendado para el entrenamiento de combate. Su capacidad de levantamiento era risible comparada con la de un gorkano. Velocidad, mediocre. Su tiempo de reacción era mejor que su fuerza, pero nada que la salvara en un combate real. Pensamiento táctico. La esfera tomó un tiempo inusualmente largo en esto, y Zarok vio la métrica fluctuar salvajemente antes de asentarse en adecuado. Apenas adecuado. Manipulación de energía, 0. Absolutamente 0. La humana no poseía ninguna habilidad innata para canalizar las fuerzas fundamentales. No podía proyectar campos de fuerza, no podía manipular la gravedad, ni siquiera podía generar una descarga básica de plasma. La clasificación final apareció en la pantalla de Zarok. 347 de 347. Última absoluta. La humana había puntuado más bajo que un ciblo, y los ciblos habían evolucionado principalmente para tareas de archivo y administración, no para el combate. Esto no tenía precedentes. Esto era vergonzoso. Esto iba a ser una pesadilla burocrática. Elena retiró sus manos de la esfera y miró hacia la pantalla que mostraba su clasificación.
Su rostro hizo algo que la base de datos de Zarok identificó como una mueca, seguida rápidamente por un encogimiento de hombros. No parecía particularmente molesta por quedar en último lugar, lo cual de alguna manera lo hacía peor. ¿Acaso no entendía las implicaciones? Vega, Elena, llamó Zarok, su voz haciendo eco en la cámara ahora silenciosa. Todos los estudiantes estaban mirando. Tu clasificación te coloca en... Revisó su tableta de datos de nuevo, esperando que los números hubieran cambiado. No lo habían hecho. Serás colocada en entrenamiento de combate remedial, sección R7. Preséntate en la subsección Gamma mañana a las 6 horas. Entendido, dijo la humana, su voz llevando una extraña inflexión con la que el traductor tuvo dificultades. ¿Fue eso sarcasmo? Zarok no podía decirlo. Caminó de regreso a su lugar asignado, y Zarok notó algo interesante. A pesar de clasificar última, a pesar de la humillación de ser la estudiante más débil de toda la clase, caminaba con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, su paso firme. O era increíblemente densa, o genuinamente no le importaban las implicaciones sociales de su fracaso. Los otros estudiantes susurraban entre ellos. Zarok captó fragmentos de sus conversaciones a través de su matriz sensorial. La palabra humana se repetía a menudo, usualmente seguida de variaciones de primitiva, débil, o su favorita personal. ¿Por qué está ella siquiera aquí? Zarok despidió a la clase y se retiró a su oficina, un espacio modesto con vista a los campos de entrenamiento del instituto. Se sirvió un vaso de ámbar citiano, la bebida fuerte que le adormecía los tentáculos, y abrió el archivo de Elena Vega en su estación de trabajo. Nacida en la Tierra, tercer planeta en un sistema de enana amarilla. Edad, 22 años terrestres, equivalente a aproximadamente 17 ciclos estándar. Educación previa, varias instituciones en su mundo natal, ninguna de nota particular. Sin entrenamiento de combate más allá de algo llamado educación física de preparatoria, que parecía involucrar correr en círculos y golpear pelotas con palos. Sin modificaciones genéticas, sin mejoras cibernéticas, sin antecedentes militares en absoluto. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Zarok se desplazó más abajo en el archivo hasta que encontró la carta de aceptación. Había sido firmada por el mismísimo consejero Kael, uno de los estrategas militares más respetados de la galaxia. La carta era breve: acepten a esta candidata. Provisiones especiales autorizadas bajo el protocolo de especies exploratorias. Más detalles clasificados. Clasificados. Maravilloso. Eso significaba que Zarok ni siquiera podía solicitar más información sin activar una revisión de seguridad. Terminó su bebida y decidió olvidarse de la humana por la noche. Ella sería expulsada del programa en un mes, tal vez 2 si era terca. Las secciones remedials estaban diseñadas para ayudar a los estudiantes marginales a mejorar, pero solo se podía hacer hasta cierto punto con una materia prima tan limitada. Algunas especies simplemente no estaban hechas para el combate galáctico, y los humanos aparentemente se contaban entre ellas. La mañana siguiente llegó con la eficiencia típica de las instituciones militares. Zarok supervisó las clases estándar, impartió un seminario sobre patrones de asalto táctico, y trató con mucho esfuerzo de no pensar en la humana clasificada última en su año. Pero entonces llegó el informe de la sección remedial. El instructor Grob, quien supervisaba la sección R7, había solicitado una reunión inmediata. Eso era inusual. Grog era un gorkano construido como una pequeña montaña y en 15 años de enseñanza nunca había solicitado una reunión con Zarok. Zarok lo encontró en la plataforma de observación con vista al campo de entrenamiento 7, donde los estudiantes remedials estaban realizando ejercicios básicos. Grog estaba de pie con sus 4 brazos cruzados, su enorme cabeza inclinada en lo que Zarok reconoció como confusión. ¿Cuál es el problema?, preguntó Zarok, uniéndose a él en la barandilla. La humana, retumbó Grog, su voz sonando como rocas moliéndose juntas. Ella es inesperada. ¿Cómo es eso? Revisé sus puntuaciones de evaluación. Es la estudiante más débil que hemos admitido jamás. Físicamente, sí, absolutamente. No puede levantar ni una cuarta parte de lo que mi estudiante gorkano más débil puede manejar. Su densidad muscular es patética. Su estructura ósea parece diseñada para romperse bajo estrés. Entonces, ¿cuál es el problema? Grog señaló hacia el campo de entrenamiento con una mano masiva. Obsérvala. Zarok siguió su gesto y localizó a Elena Vega inmediatamente.
Estaba en la pista de obstáculos, una configuración relativamente simple diseñada para probar la agilidad básica y la resolución de problemas. La pista incluía muros de escalada, vigas de equilibrio, cuerdas para balancearse y varias barreras. Elena estaba luchando actualmente con un muro de escalada que la mayoría de los estudiantes podían escalar en menos de 30 segundos. Había hecho 3 intentos y seguía resbalando hacia abajo, sus manos incapaces de encontrar un agarre adecuado en la superficie lisa. Objetivamente, era doloroso de ver. Pero ella seguía intentándolo. Cuarto intento. Quinto. En el sexto intento, cambió su enfoque, usando las uniones entre los paneles en lugar de intentar agarrar la superficie plana. Llegó a la mitad antes de que sus brazos cedieran y cayera de nuevo al piso acolchado. Séptimo intento. Esta vez tuvo éxito, arrastrándose sobre la cima a través de lo que parecía ser pura terquedad. La persistencia es admirable, admitió Zarok. Pero no cambia sus limitaciones fundamentales. Sigue mirando, insistió Grok. El siguiente obstáculo era un salto con cuerda a través de un foso. La mayoría de los estudiantes simplemente agarraban la cuerda y se balanceaban al otro lado. Elena miró la cuerda durante un minuto completo, luego al foso, luego de vuelta a la cuerda. Entonces caminó 20 pasos hacia atrás, corrió hacia adelante, agarró la cuerda en el último segundo posible y usó su impulso para llevarse al otro lado en un arco salvaje y desgarbado que, de alguna manera, funcionó. Así no es como se supone que se resuelve ese obstáculo, dijo Zarok. Exacto. El patrón continuó. Cada obstáculo que requería fuerza bruta, Elena fallaba o apenas tenía éxito. Pero cada obstáculo que podía resolverse a través de métodos alternativos, ella encontraba una manera. Cuando no podía trepar una barrera, encontraba un hueco para escabullirse. Cuando no podía saltar un espacio, localizaba un punto estrecho y usaba una carrera para impulsarse. Era ineficiente. Era poco elegante. Era completamente heterodoxo. Pero estaba funcionando. Terminó la pista, dijo Grok, revisando su cronómetro. Última de su grupo, pero terminó. Todos sus compañeros de grupo son físicamente más fuertes, más rápidos, más capaces, pero 3 de ellos se rindieron. ¿Y esto te preocupa por qué? Porque le lancé todo lo que había en el manual de entrenamiento esta mañana. Ejercicios básicos de fuerza, los falló todos, pero siguió intentando hasta que el límite de tiempo expiró. Formas de combate, no pudo ejecutar ni una sola correctamente debido a su fuerza y flexibilidad limitadas. Manejo de armas, apenas podía levantar un rifle de plasma estándar. Entonces, es terrible en todo. No veo el problema. Grok se giró para mirar a Zarok directamente, y había algo inquietante en su expresión. Ella sonrió a través de todo eso. Cada fracaso, cada vergüenza, cada momento donde los otros estudiantes se rieron de su desempeño. Ella sonrió, hizo algún comentario que el traductor marcó como humor autodespreciativo y lo intentó de nuevo. Zarok, en 15 años de enseñanza, nunca he visto a un estudiante clasificar último y aún así presentarse al entrenamiento de la tarde con ese tipo de actitud. Zarok sintió que algo se retorcía en su sección media. No preocupación exactamente, más bien curiosidad. Quizás no entiende lo mal que se está desempeñando. Le mostré las clasificaciones. Ella se rió. De verdad se rió. Luego preguntó si había horas extra de entrenamiento disponibles. ¿Y las hay? Le dije que el gimnasio está abierto hasta las 10 horas. Déjame adivinar. Está allí ahora mismo. Grog asintió. Zarok revisó su cronómetro. Apenas pasaban de las 6 horas. La humana había terminado su entrenamiento regular a las 5 y había buscado inmediatamente más. Eso era dedicación o locura, y Zarok no estaba seguro de qué posibilidad le perturbaba más. Manténme informado de su progreso, dijo Zarok finalmente. O la falta del mismo. Pasaron 3 semanas. Elena Vega permaneció clasificada última en su clase. Esto no cambió. Esto no podía cambiar porque las clasificaciones iniciales de la esfera de evaluación se basaban en capacidades base, y los humanos simplemente no poseían las capacidades base para competir con las otras especies en el instituto. Pero algo más cambió. Zarok comenzó a recibir informes de otros instructores. La humana llegaba temprano a cada clase. Se quedaba tarde en cada sesión de entrenamiento. Hacía preguntas constantemente, llenando docenas de páginas con notas en su escritura nativa. No podía ejecutar las técnicas correctamente, pero las estudiaba con una intensidad que rozaba lo obsesivo.
Más interesante aún, comenzó a hablar con los otros estudiantes remedials. No solo hablar, sino animarlos. Al estudiante Ciblo que había estado listo para transferirse a un programa administrativo, Elena le había pasado 2 horas enseñándole técnicas de agarre alternativas para sus manos de 3 dedos. Al flexiano que luchaba por mantener la forma bajo estrés, Elena le había sugerido ejercicios de respiración de algo llamado yoga, que aparentemente funcionaban. El desempeño colectivo de la sección remedial estaba mejorando. No porque Elena estuviera aportando su parte, ella todavía clasificaba en el fondo absoluto, sino porque de alguna manera estaba elevando a todos a su alrededor. Es extraño, informó la instructora Maris durante la reunión mensual de la facultad. Falla en todo individualmente, pero su presencia hace que el grupo tenga éxito. Nunca he visto nada igual. Quizás deberíamos considerar transferirla a un rol de apoyo, sugirió otro instructor. Oficial de moral tal vez, o apoyo administrativo. No, dijo Grog firmemente. Ella solicitó entrenamiento de combate. Merece la oportunidad de completar el entrenamiento de combate. Incluso aunque nunca aprobará la evaluación final, presionó Zarok. La final requiere que los estudiantes demuestren efectividad en combate. Ella ni siquiera puede levantar un arma estándar correctamente. Entonces fallará, dijo Grog. Pero fallará habiéndolo intentado. Zarok había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. ¿Alguien le ha preguntado realmente a la humana por qué está aquí? ¿Por qué solicitó admisión a un instituto de combate cuando claramente carece de las capacidades físicas? La habitación quedó en silencio. Yo hablaré con ella, dijo Zarok finalmente. Encontró a Elena en el gimnasio esa noche, como Grog había predicho. Estaba intentando hacer press de banca con lo que parecía una 10ª parte de lo que un gorkano de su tamaño levantaría, y luchando. Su cara estaba roja, sus brazos temblando, su respiración saliendo en jadeos cortos. Logró 3 repeticiones antes de que sus brazos cedieran. Colocó el peso, se sentó y notó a Zarok de pie cerca. Instructor Zarok, dijo ella, tomando una toalla y limpiándose el sudor de la cara. ¿Pasa algo malo? Quiero entender algo, dijo Zarok, acercándose. Debes darte cuenta a estas alturas de que no estás físicamente apta para el entrenamiento de combate. Tu especie carece de las ventajas naturales que cada otra especie aquí posee. No puedes ganar en una confrontación directa. Siempre estarás en desventaja. Elena asintió lentamente. Sí, lo sé. ¿Entonces por qué estás aquí? Ella se quedó callada por un momento, mirando las pesas con las que acababa de luchar. Luego miró a Zarok con esos extraños ojos frontales que poseían los humanos. Porque alguien tiene que ser el primero, dijo simplemente. ¿El primero en qué? El primer humano en este instituto. El primer humano en intentarlo. Tal vez me expulsen. Probablemente me expulsen. Seamos honestos. Pero alguien tenía que ser el que lo intentara. Y si renuncio, será aún más difícil para el próximo humano que quiera intentar esto. Así que sigo viniendo. Sigo intentando. Fallo mejor de lo que lo hice ayer. Esa no es una estrategia. Eso es solo un rechazo obstinado a aceptar la realidad. Elena sonrió con esa mueca que mostraba los dientes, y Zarok se dio cuenta de que los humanos podían mostrar mucha emoción solo con sus bocas. Tú dices patata, yo digo papa. El traductor luchó con esa frase y se rindió. Mire, continuó Elena, poniéndose de pie y enfrentando a Zarok directamente. Aunque él la superaba por un buen metro, ella no parecía intimidada. Sé que no voy a ganar ninguna competencia de fuerza. Sé que probablemente voy a pasar todo mi tiempo aquí clasificada última. Pero los humanos, tenemos esta cosa rara donde cuanto peores se ponen las probabilidades, más tercos nos volvemos. Es probablemente un defecto, honestamente. Pero nos ha funcionado hasta ahora. Un defecto que funcionó. Eso es una contradicción. Bienvenido a la humanidad. Somos básicamente una gran contradicción envuelta en determinación y mantenida unida con puro despecho. Zarok no entendió la mitad de lo que acababa de decir, pero se sintió intrigado. La evaluación final es en 6 meses. Se te requerirá demostrar capacidad de combate contra un oponente vivo. Basado en tu progreso actual, fallarás. Probablemente, estuvo de acuerdo Elena alegremente. Pero tengo 6 meses para ser menos terrible, así que voy a usarlos. Se volvió hacia las pesas, se reposicionó en la banca y comenzó otra serie. Zarok observó un momento más,
Luego salió del gimnasio. Tenía informes que archivar, horarios que organizar, otros estudiantes de qué preocuparse. Pero seguía pensando en lo que la humana había dicho. Alguien tiene que ser el primero. Las semanas continuaron pasando. Elena Vega permaneció clasificada 347 de 347. Sus puntuaciones en las pruebas seguían siendo abismales. Sus capacidades físicas permanecían muy por debajo de los estándares aceptables. Pero ella se presentaba todos los días. Y entonces llegó el incidente con el martillo de la carga. El martillo era un arma antigua, o tal vez no era un arma en absoluto. Nadie estaba completamente seguro. Había sido descubierto en un mundo muerto en los confines exteriores, sentado en el centro de un templo en ruinas, rodeado de inscripciones en un idioma que precedía a la mayoría de las civilizaciones conocidas. El martillo tenía aproximadamente 2 metros de largo, hecho de un metal que desafiaba el análisis, y poseía una propiedad única: era imposiblemente pesado. No pesado en el sentido de que fuera denso, aunque también lo era. Pesado en el sentido de que parecía tirar de la realidad misma. Los sensores gravitacionales se volvían locos a su alrededor. Tocarlo se sentía como tratar de levantar una estrella colapsada. Los guerreros gorkanos más fuertes no podían moverlo. Los flexianos, que podían alterar su densidad corporal para levantar pesos increíbles, lo encontraban inamovible. Incluso la asistencia mecánica fallaba. El martillo simplemente se negaba a ser levantado por nadie. Se había convertido en algo así como una tradición en el instituto. Cada año, durante el periodo de evaluación de mitad de ciclo, el martillo se ponía en exhibición en el patio principal. Los estudiantes intentaban levantarlo, sabiendo muy bien que nadie lo había hecho nunca y nadie lo haría. Era una lección de humildad, de aceptar que algunos desafíos eran simplemente insuperables. Zarok estaba supervisando las evaluaciones de mitad de ciclo cuando notó a Elena Vega parada en la fila con los otros estudiantes, esperando su turno para intentar con el martillo. «Vega», llamó él. «No tienes que hacer esto. El martillo es una demostración opcional». Ella se volvió y le sonrió. «Lo sé, pero todos los demás lo están intentando. Parece grosero no hacerlo. Solo te avergonzarás a ti misma. Si los estudiantes más fuertes del instituto no pueden moverlo, ¿qué te hace pensar?» «Oh, definitivamente no puedo moverlo», interrumpió Elena. «Pero como dije, parece grosero no intentarlo». Zarok decidió no discutir. «Déjala fallar junto con todos los demás. Al menos este fracaso sería compartido con sus compañeros». La fila avanzó. Los estudiantes gorkanos intentaron el levantamiento con los 4 brazos, esforzándose hasta que su quitina crujió por el esfuerzo. Los cristalios intentaron usar puntos de palanca táctica, sin lograr nada. Los flexianos alteraron sus formas en configuraciones diseñadas para el máximo poder de levantamiento y aún así no pudieron mover el martillo ni un milímetro. Finalmente, fue el turno de Elena. Se acercó al martillo con ese mismo paso casual que Zarok había notado en su primer día. Lo estudió por un momento, caminó a su alrededor una vez, luego se encogió de hombros, agarró el mango con ambas manos y levantó. El martillo se elevó de su pedestal tan fácilmente como si estuviera hecho de espuma. El patio se quedó absolutamente en silencio. 347 estudiantes y 2 docenas de miembros de la facultad se quedaron congelados, mirando a la humana que acababa de hacer lo imposible. Elena miró el martillo en sus manos, miró a Zarok y dijo la cosa más perfectamente humana posible. Qué raro. El martillo de la carga colgaba en las manos de Elena Vega como si no pesara nada, lo cual era imposible. Completa, absoluta y fundamentalmente imposible. Zarok sintió que sus tentáculos se entumecían. Alrededor del patio, estudiantes y profesores por igual permanecían congelados en varias posturas de shock. La mandíbula de un estudiante gorkano había caído literalmente abierta, sus enormes mandíbulas colgando flojas. A la instructora Maris se le había caído su tableta de datos, y yacía en el suelo haciendo un triste pitido que nadie parecía escuchar. Elena cambió su agarre en el martillo, probando su peso. Entonces, Stem, ¿qué se supone exactamente que haga con esto? Hay como un objetivo o algo así. Bájalo, logró decir Zarok, su voz saliendo apenas como un susurro. Bájalo ahora mismo. Claro, está bien. Elena bajó el martillo de nuevo a su pedestal con un suave golpe sordo. En el momento en que lo soltó, los sensores gravitacionales alrededor del patio comenzaron a gritar de nuevo, registrando la densidad imposible que había regresado. ¿Hice algo malo? Parecen un poco asustados.
¿Malo? Acababa de violar varias leyes fundamentales de la física, y estaba preguntando si había hecho algo malo. El instructor Grog fue el primero en recuperarse. Avanzó a zancadas, flexionando los 4 brazos, y agarró el mango del martillo con máxima fuerza. No se movió, ni siquiera un temblor. Lo soltó, dio un paso atrás y miró a Elena con algo que podría haber sido miedo o asombro, o ambos mezclados. Inténtalo de nuevo, ordenó Grog. Elena parpadeó. ¿En serio? Pensé que habíamos terminado. Levántalo de nuevo. Ahora. Ella se encogió de hombros y recogió el martillo otra vez. Se elevó como si la gravedad simplemente hubiera olvidado aplicarse a ella. Lo sostuvo en alto con ambas manos, luego cambió a una sola mano, probando. En realidad es bastante ligero. Tal vez hay algo mal con sus sensores. Podría ser un problema de calibración. Un problema de calibración. Ella pensaba que el antiguo misterio que había desconcertado a los científicos durante 3 siglos era un problema de calibración. Balancéalo, dijo Zarok, su mente corriendo a través de posibilidades. ¿Telequinesis? No, los humanos no tenían esa habilidad. ¿Manipulación de gravedad? La esfera había detectado capacidad de manipulación de energía cero. ¿Qué en nombre de los fundadores estaba pasando? Elena miró alrededor del patio, encontró un espacio vacío y dio al martillo un giro experimental. Se movió a través del aire con un sonido como la realidad rasgándose, dejando un tenue brillo a su paso. Cuando lo detuvo, los sensores gravitacionales registraron brevemente lecturas que no tenían ningún sentido: masa negativa, espacio plegado, dimensiones que no deberían existir. Esto se siente muy bien, de hecho, dijo Elena, dándole otro giro. Gran equilibrio. ¿Quién hizo esta cosa? No lo sabemos, dijo la instructora Maris, encontrando finalmente su voz. La civilización que lo creó se extinguió hace millones de años. Las inscripciones en el templo donde se encontró se traducen aproximadamente como «solo el digno puede soportar la carga de la protección». Lo hemos probado con cada especie en la galaxia. Nadie lo ha movido jamás. Nadie. Bueno, alguien debió haberlo movido originalmente, ¿verdad? De lo contrario, ¿cómo llegó a ese templo? La lógica era sólida, pero perdía el punto completamente. El punto era que Elena Vega, clasificada última en su clase, la estudiante más débil en la historia del instituto, acababa de lograr lo que cada guerrero, científico y erudito había fallado en hacer durante siglos. Necesito reportar esto al consejo, dijo Zarok, activando su comunicador. Vega, permanecerás en el patio. No te vayas. No toques nada más. Solo quédate ahí. ¿Puedo bajar el martillo primero? Sí, está bien. Bájalo. Ella lo colocó de nuevo en el pedestal, y una vez más, se volvió inamovible. Zarok observó cómo 3 estudiantes gorkanos intentaban levantarlo inmediatamente solo para confirmar. Nada. Bien podría haber estado soldado al núcleo del planeta. Las siguientes horas fueron un caos, y Zarok lo decía en el sentido más literal. Miembros del consejo llegaron vía transporte de emergencia. Científicos aparecieron con equipos que Zarok nunca había visto antes. El patio fue sellado, declarado zona de investigación e inundado con personal haciendo preguntas. Elena se sentó en un banco cerca del martillo, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. No, no sintió nada inusual. No, no había entrenado para esto. No, no tenía idea de por qué podía levantarlo. Sí, estaba absolutamente segura de que era completamente humana sin modificaciones genéticas. Zarok estaba con Grog y Maris observando el circo desarrollarse. Esto cambia todo, dijo Maris en voz baja. Si los humanos pueden interactuar con tecnología antigua que nosotros no podemos, si poseen alguna cualidad que hemos pasado por alto. Un humano, gruñó Grog. Un humano puede levantar un objeto específico. No sabemos si esto aplica a todos los humanos o solo a ella. Pero tenemos que considerar las implicaciones. Se cree que el martillo es tecnología de los primigenios. Si los humanos tienen alguna conexión con los primigenios. Zarok levantó un tentáculo pidiendo silencio. No saltemos a conclusiones. Necesitamos datos. Necesitamos pruebas. Necesitamos entender qué sucedió realmente aquí antes de empezar a reescribir la historia galáctica. El consejero Kael llegó una hora después, su forma escamosa moviéndose con la confianza de alguien que había comandado flotas.
Habló brevemente con el equipo de investigación, examinó el martillo él mismo y luego caminó directamente hacia Elena. Señorita Vega, dijo, su voz llevando el peso de la autoridad. Soy el consejero Kael. Firmé su carta de aceptación a este instituto. Elena se puso de pie rápidamente. Oh. Gracias por eso. Sé que mis puntuaciones no fueron exactamente impresionantes, pero realmente aprecio la oportunidad de... Sabía que esto pasaría, interrumpió Kael. El patio se quedó en silencio. Cada conversación se detuvo. Cada cabeza se giró. Disculpe, dijo Elena. Sabía que serías capaz de levantar el martillo. Por eso acepté tu solicitud. Zarok sintió sus tentáculos rizarse en confusión. Consejero, con respeto, ¿cómo podría usted posiblemente haberlo sabido? Kael no miró a Zarok. Sus ojos permanecieron fijos en Elena. Porque hace 30 años, lideré una expedición a la Tierra. Esto fue antes del primer contacto oficial. Antes de que su especie siquiera supiera que existíamos, estábamos investigando informes de firmas cuánticas inusuales provenientes de su sistema solar. Lo que encontramos fue mucho más interesante que anomalías cuánticas. Hizo una pausa, y Zarok se dio cuenta de que cada persona en el patio estaba conteniendo la respiración. Encontramos humanos. No cualquier humano, sino humanos que de alguna manera se habían vinculado con artefactos de los primigenios que habíamos estado rastreando. Una mujer en su continente africano estaba usando lo que más tarde identificamos como un núcleo de energía primigenio como un amuleto de buena suerte. Un niño en Asia había convertido un dispositivo de navegación primigenio en un juguete. Su gente no podía identificar qué eran estos objetos, pero podían usarlos. Podían tocarlos sin daño, activarlos sin entender, llevarlos sin ser destruidos por su poder. Elena se volvió a sentar lentamente. Eso suena como una enorme coincidencia. Eso es lo que pensamos al principio. Pero investigamos más a fondo. Discretamente. Encontramos 17 instancias separadas de humanos interactuando exitosamente con tecnología de los primigenios a través de su planeta. Tecnología que mata o vuelve loca a cualquier otra especie que intenta usarla. Su gente simplemente recogía estas cosas y las incorporaba a sus vidas sin siquiera darse cuenta de lo que eran. ¿Y qué? ¿Los humanos son especiales? Eso parece un poco improbable dado que estamos clasificados en lo más bajo en prácticamente cada categoría física. Kael hizo un sonido que el traductor identificó como risa. Señorita Vega, los primigenios no estaban interesados en la fuerza física. Eran la civilización más avanzada que la galaxia haya conocido jamás. Podrían haber construido su tecnología para responder a la fuerza, o la velocidad, o el pensamiento táctico. Pero no lo hicieron. La construyeron para responder a algo más. Algo que todavía no entendemos completamente. ¿Y usted cree que los humanos tienen ese algo más? Sé que lo tienen. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué cualidad poseen los humanos que les permite interactuar con tecnología diseñada por seres que ascendieron más allá de la existencia física hace millones de años? Elena miró sus manos, dándoles la vuelta como si las viera por primera vez. No me siento especial. Siento que estoy fallando constantemente. Según nuestras métricas, estás fallando, estuvo de acuerdo Kael. Eres más débil, más lenta y menos capaz que cualquier otro estudiante aquí. Pero claramente, estamos midiendo las cosas equivocadas. Zarok dio un paso adelante. Consejero, ¿qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que hemos estado entrenando guerreros para luchar como nosotros luchamos, usando fuerza, velocidad, manipulación de energía, todas las herramientas que las especies convencionales poseen. Pero los primigenios luchaban de manera diferente. No conquistaban con fuerza. Protegían con sabiduría. Las inscripciones en el martillo se traducen como solo el digno puede soportar la carga de la protección. Asumimos que digno significaba fuerte. Estábamos equivocados. ¿Entonces qué significa? Preguntó Maris. Kael miró a Elena de nuevo. Señorita Vega, ¿por qué vino a este instituto? La verdad, por favor. Elena respiró hondo. Mi planeta está indefenso. Tenemos armas nucleares, claro, pero comparado con lo que hay aquí fuera en la galaxia, no somos nada. Si alguien decidiera invadir la Tierra mañana, no podríamos detenerlos. Vine aquí porque quería aprender cómo proteger mi hogar. Incluso si me expulsaban, incluso si fallaba cada prueba, al menos aprendería algo útil. Llevarlo de vuelta conmigo. Tal vez entrenar a otros.
Viniste aquí para proteger a tu especie, sabiendo que probablemente fallarías. Sí. Quiero decir, alguien tenía que intentarlo, ¿verdad? Kael se volvió para dirigirse a la multitud reunida. El martillo responde al propósito, no al poder. A la dedicación, no al dominio. Los primigenios construyeron su tecnología para servir a aquellos que se sacrificarían por otros, que soportarían la carga de la protección, incluso cuando las probabilidades fueran imposibles. La construyeron para los humanos. Las implicaciones se estrellaron en la mente de Zarok como un impacto de meteorito. Si esto era cierto, si los humanos podían acceder a la tecnología de los primigenios, entonces la Tierra no era un remanso primitivo. Era potencialmente el planeta más estratégicamente importante en la galaxia. Necesitamos realizar más pruebas, dijo uno de los científicos. Verificar estas afirmaciones. Estudiar su fisiología, sus patrones neuronales, su... No, dijo Elena firmemente, poniéndose de pie. Miren, entiendo que todo esto es súper interesante, pero no vine aquí para ser un experimento de laboratorio. Vine aquí para aprender entrenamiento de combate. ¿Puedo hacer eso o van a estar picándome con instrumentos durante los próximos 6 meses? Kael sonrió. Puedes continuar tu entrenamiento. De hecho, estoy autorizando una modificación curricular. Trabajarás con nuestros especialistas en tecnología primigenia. Aprenderás lo que sabemos sobre sus artefactos. Si los humanos verdaderamente pueden interactuar con esta tecnología, entonces necesitas entender con qué estás tratando. ¿Significa esto que ya no estoy clasificada última? Preguntó Elena con esperanza. Aún estás clasificada 347 de 347, dijo Zarok, incapaz de contenerse. La esfera mide capacidades físicas. Esas no han cambiado. ¿Cierto? Genial. Todavía la última. Al menos soy consistentemente mala en esto. A pesar de sí mismo, a pesar de las revelaciones que sacudían la galaxia de las últimas horas, Zarok sintió sus tentáculos rizarse en lo que podría haber sido diversión. La humana acababa de demostrar ser capaz de empuñar tecnología antigua que nadie más podía tocar, y estaba preocupada por su clasificación de clase. La multitud comenzó a dispersarse. Los científicos empacaron sus equipos de mala gana. Los miembros del Consejo partieron hacia donde los miembros del Consejo iban a discutir asuntos de importancia galáctica. Eventualmente, solo Zarok, Grog y Elena permanecieron en el patio con el martillo. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Elena. ¿Ahora entrenas?, gruñó Grog. Igual que antes. Aún no puedes levantar armas estándar correctamente. Aún fallas la mayoría de las pruebas físicas. El martillo no cambia eso. Pero puedo levantar el martillo. Sí, lo que significa que necesitas aprender cómo usarlo. Preséntate en el campo de entrenamiento 7 mañana a las 5. Estamos agregando entrenamiento de armas a tu horario. La cara de Elena hizo un gesto complicado. 5 de la mañana. Eso es 1 hora antes de lo habitual. ¿Problema? No, señor. Estaré allí. Salió del patio, y Zarok la observó irse, todavía caminando con ese mismo paso confiado, todavía aparentemente sin molestarse por estar clasificada última, todavía presentándose lista para trabajar a pesar de saber que fallaría en la mayoría de lo que intentara. Grog, dijo Zarok en voz baja, ¿qué piensas de todo esto? El masivo gorkano guardó silencio por un largo momento. Creo que la galaxia está a punto de cambiar. Y creo que esa humana va a estar en el centro de todo, lo quiera o no. Aún clasifica última en su clase. Por ahora. Pero no estamos midiendo las cosas correctas, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho. Los siguientes 6 meses fueron diferentes a todo lo que Zarok había experimentado en toda su carrera. Elena Vega continuó clasificando 347 de 347 en métricas tradicionales. Todavía no podía levantar armas estándar efectivamente. Todavía fallaba las pruebas de fuerza. Todavía luchaba con los requisitos físicos básicos. Pero podía empuñar el martillo. Y no solo empuñarlo, podía luchar con él. Grog trabajó con ella diariamente, desarrollando formas y técnicas que nadie había visto jamás porque nadie había sido capaz de levantar el arma antes. Fue torpe al principio, sus reflejos humanos no estaban del todo a la altura de la tarea. Pero mejoró. Lenta, frustrante, incrementalmente, mejoró. Más importante aún, comenzó a encontrar otros artefactos de los primigenios en los archivos del instituto.
Objetos que habían sido etiquetados como decorativos o no funcionales porque nadie podía activarlos. Elena los tocaba y cobraban vida. Un generador de escudos que proyectaba barreras de espacio plegado. Un escáner que podía detectar formas de vida a través de materia sólida. Un dispositivo de comunicación que podía traducir cualquier idioma instantáneamente, incluso los muertos. La comprensión de la galaxia sobre el potencial humano cambió dramáticamente. La Tierra, que había sido descartada como un mundo atrasado, de repente estaba recibiendo propuestas diplomáticas de una docena de potencias mayores. El Consejo autorizó una alianza formal. Las negociaciones comerciales comenzaron. Se propusieron pactos de defensa. Y Elena simplemente seguía presentándose a clase, clasificando última, e intentando dar lo mejor de sí. La evaluación final llegó con la típica eficiencia militar. Cada estudiante enfrentaría una prueba de combate contra un oponente vivo. La victoria no era requerida. La competencia sí. Mostrar que habías aprendido. Mostrar que podías aplicar tu entrenamiento. Mostrar que merecías graduarte. Elena Vega estaba programada para pelear al final. Por supuesto. Estaba clasificada 347. Iría la última. Zarok observó cómo estudiante tras estudiante completaba sus evaluaciones. La mayoría aprobó, unos pocos fallaron. La distribución estándar que ocurría cada año. Cuando el nombre de Elena fue llamado, entró al anillo de combate llevando el martillo de la carga. Su oponente era un gorkano de rango medio llamado Drax. Fuerte pero no excepcional. Rápido, pero no notable. El combate comenzó. Drax cargó inmediatamente, usando su tamaño y fuerza superiores para cerrar la distancia. Elena dio un paso lateral, balanceó el martillo en un amplio arco que obligó a Drax a retirarse. Él circuló, buscando una apertura. Elena lo rastreó, su forma imperfecta pero funcional. Drax fintó a la izquierda, atacó a la derecha. Elena bloqueó con el mango del martillo, siendo empujada hacia atrás por el impacto. Se recuperó, contraatacó con un golpe descendente que Drax apenas esquivó. El martillo golpeó el suelo y creó un pequeño cráter, los sensores gravitacionales registrando fuerzas imposibles. Lucharon durante 3 minutos. Drax era más rápido, más fuerte, más experimentado. Elena era determinada, adaptable, terca. Ninguno pudo obtener una ventaja decisiva. Finalmente, Grog pidió tiempo. El combate terminó en empate. Elena regresó al área de espera, respirando con dificultad, cubierta de sudor. Zarok se acercó a ella con su tableta de datos. Vega, dijo él, tu clasificación final es 347 de 347. Ella rió sin aliento. Consistentemente terrible hasta el final. Al menos soy predecible. Sin embargo, continuó Zarok, has demostrado competencia con tecnología de los primigenios que ningún otro estudiante posee. Has mostrado la capacidad de adaptarte bajo presión, de persistir a pesar del fracaso y de elevar a quienes te rodean a través de tus acciones. ¿Apruebas? Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Apruebo? ¿Cómo, de verdad, apruebo? ¿Me gradúo del instituto? Te gradúas clasificada última en tu clase, pero te gradúas. Ella soltó un grito, un extraño sonido humano de celebración, y alzó su puño en el aire. Otros estudiantes miraron, algunos con confusión, otros con lo que podría haber sido respeto. El consejero Kael apareció junto a Zarok, pareciendo materializarse de la nada como los miembros del consejo solían hacer. Señorita Vega, dijo Kael, felicitaciones por su graduación. Tengo una oferta para usted. ¿Una oferta? El consejo está formando una nueva división, integración de tecnología de los primigenios. Necesitamos a alguien para liderarla. Alguien que pueda usar realmente los artefactos que hemos estado estudiando durante siglos. Alguien que entienda tanto la perspectiva humana como la doctrina militar galáctica. El puesto es suyo si lo quiere. Elena se quedó callada por un largo momento. Luego sonrió con esa sonrisa particularmente humana. ¿Seguiré estando clasificada última? No hay clasificaciones en las divisiones de investigación, solo resultados. Entonces acepto con una condición. Nómbrela. Quiero reclutar a otros humanos para el programa. Entrenarlos aquí en el instituto. Mostrarles lo que aprendí. Porque alguien tiene que ser el primero. Pero no deberían tener que estar solos. Kael asintió. De acuerdo.
Bienvenida a la Defensa Galáctica, Comandante Vega. Zarok observó cómo la humana que clasificó última en su clase era promovida a una posición que técnicamente tenía un rango superior al suyo. La ironía no se le escapó. La humana que no podía levantar armas estándar, que fallaba las pruebas de fuerza básica, que luchaba con cada requisito físico, ahora estaba a cargo de la integración de la humanidad en las estructuras militares galácticas. Y de alguna manera, tenía perfecto sentido. Porque los primigenios habían tenido razón. La fuerza no era lo que importaba. La velocidad no era lo que importaba. Lo que importaba era presentarse incluso cuando sabías que fallarías. Lo que importaba era intentarlo de todos modos. Lo que importaba era soportar la carga de la protección. No porque fueras el más fuerte, sino porque alguien tenía que hacerlo. Los humanos entendían eso de una manera que el resto de la galaxia había olvidado. Elena Vega salió del instituto ese día, clasificada 347 de 347. Y la galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad.